Introducción. La corrupción es uno de los problemas más importantes que no solo afecta a la sociedad peruana, sino afecta a todo el mundo. Justificación y finalidad del presente trabajo es informar sobre los hechos históricos de la violencia social denominada corrupción. Respecto a los antecedentes e investigaciones en el ámbito nacional, lo más relevante es que en el Perú la corrupción muestra una permanencia sostenida a lo largo de la historia peruana, estimada entre el 2 y el 6% de la producción nacional. Asimismo, el autor Julio Mejía Navarrete explica que el incremento de los casos delictivos o de corrupción son producto de un discurso de miedo a mismos actos y a la desconfianza en las instituciones. Alonso Quirós es un historiador peruano que nos brinda un análisis desde las reformas coloniales de 1750 hasta lo que son las conspiraciones corruptas del 2000. Investigaciones en el ámbito regional. Hay corrupción en la realización de obras públicas, ya que se presenta una gran falta de transparencia en la rendición de cuenta. Asimismo, otro gran problema es la evasión fiscal. Ahora tenemos algunos conceptos previos. Según la antigua Grecia, la corrupción son aquellos actos que se realizan con un interés individual. Y según la definición moderna, es el abuso de poder con el fin de obtener un beneficio personal. La importancia del tema planteado y nos basamos en tres ítems: la relación entre la corrupción y la criminalidad, las consecuencias que tiene la corrupción en el medio ambiente y los impactos que causa la corrupción en el aspecto económico. Tenemos lo que es el planteamiento del problema, que nos dice las situaciones de corrupción como determinante de la violencia social ha causado un desbalance en la población, ya que va más allá de lo legal. En cuanto al objetivo general, realizar un análisis que nos lleve a un acercamiento amplio para poder identificar cómo la corrupción puede ser concluyente en la violencia social y cómo ésta afecta a la población, y los objetivos específicos, desarrollar las causas y consecuencias que trae la corrupción. Vamos con los actores y agentes. Tenemos a los actores. Como es la época del virreinato, se comenzó con el cobro de tributos a los indígenas. También tenemos a Riva de Agüero, primer presidente del Perú, que contrató préstamos irregulares. También se evidenció el escándalo durante el periodo del guano a cargo de la Casa Dreyfus. También tenemos el periodo de 1931, donde surge el denominado Grupo del APRA. También se iniciaron y se desarrollaron las acciones subversivas y terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA. También se presentó una hiperinflación. Tenemos a Alberto Fujimori, que fue elegido por tercera vez en las elecciones del 2000. Otro caso de corrupción de fuerte polémica fue el caso Lavallato. Y por último tenemos a Jorge Barata, quien indicó que pagó sobornos a Alejandro Toledo cuando era presidente de la República. 3.2 Agentes. De los años de 1750 a 1930, en 1735, dos jóvenes que son Antonio de Ulloa y Jorge Juan fueron comisionados por Felipe V para una expedición. Reportaron puntos importantes en su discurso, que se refieren a los abusos que los indios sufrían a manos de los corregidores, sacerdotes que se buscaban enriquecerse. De los años de 1931 a 2000, el narcotráfico fue aplacado con políticas desde 1991 hasta la actualidad. A nivel legal se emite una legislación con respecto al narcotráfico. El 12 de noviembre de 1993 se faculta a las Fuerzas Armadas a perseguir y detener el tráfico ilícito de drogas en zonas donde no exista esta legislación. Luego hasta la corrupción, que tiene un impacto negativo en lo político, social y económico de los países. El 5 de octubre de 2008, el programa de Cuarto Poder difundió grabaciones que pertenecen supuestamente a Alberto Quimper, que es miembro de Perú, y Rómulo Lom. El escándalo llevó a la renuncia del presidente del Consejo de Ministros. De acuerdo al parámetro de las Américas del Latín, se aprecia que en el año 2017 la corrupción se considera como el principal problema de... Comencemos con el desarrollo de los años de 1750 a los años 2000. En los años de 1750 a 1820 existió una corrupción arraigada y contrabando que determinaron el fracaso de las reformas. Pero el principal factor fue que se intercedían con los intereses privados de los grupos conservadores. Análisis desde 1821 a 1859. Entre estos años el grave problema que se dio fue por la falta de educación y experiencia de funcionarios estatales. La consolidación de la deuda fue importante para el crédito público moderno en el Perú. Análisis desde 1860 a 1883. La transición del gobierno Balta Dreyfus al de Pardo fue la transición del escándalo. Esta corrupción contribuyó a la derrota de las reformas legales y administrativas. Entre los años de 1884 y 1930 ocurrió el Tratado de Ancón, que fue firmado por Chile en el gobierno de Nicolás de Piérola. Ocurrió el periodo de reconstrucción nacional y la República Aristocrática. Y en la Amazonía se vivió la llamada Era de Caucho.
Intentos del APRA al poder. Análisis desde 1963 hasta 1989. Aquel primer gobierno de Belaúnde que se inició en 1963 con muchas promesas de transformación en la economía, el agro, la estructura del Estado y la educación, terminó siendo un fracaso, dando lugar al golpe militar de 1968. Análisis desde 1990 hasta el 2000. Alberto Fujimori, la dictadura absoluta y la supresión abierta de la libertad de expresión. Fujimori, 29 años de golpe de Estado. Análisis desde el 2000 hasta el 2020. El 21 de noviembre del 2000, el Congreso destituyó por incapacidad moral permanente al presidente Alberto Fujimori, el cual se encontraba en el poder desde 1990. Acá podemos ver algunos presidentes marcados con actos de corrupción, como es Kuczynski, Vizcarra, Alan García, Fujimori, Toledo y Ollanta. Causas y consecuencias. En lo que son las causas vemos lo que es la impunidad, la debilidad institucional, la escasez de decisiones colegiadas, así como se ve la falta de conciencia en la toma de decisiones, la poca eficiencia que se tiene en el país. Desde épocas coloniales hasta la actualidad, la corrupción siempre ha estado arraigada a la historia de nuestro país. La impunidad, la debilidad institucional, la concentración del poder, la deficiencia de la visión pública o hasta ver aspectos como el control maléfico de los medios de comunicación. La conclusión del presente trabajo es de que la corrupción se involucra con aquellas instituciones que colaboran con este problema, debido a que la corrupción se llega a generar en las instituciones porque no hay un rastreo de atención al público, la falta de automatización de este proceso en la documentación oficial y en los excesos de complejidad en la administración documental y también la falta de implementación de un sistema para vigilar el código de ética. Recomendaciones. Se recomienda que se implementen campañas publicitarias de concientización. Asimismo, debemos de fomentar la cultura de la legalidad, esto con el fin de combatir este factor determinante de la violencia social, que es la corrupción. Se propone un voto informado acerca de las autoridades que representarán la nación, como también promover un gobierno abierto con la participación y colaboración ciudadana.